Los hombres en la Edad Media no tenían en cuenta el tiempo como nosotros hoy en día, ya que además no contaban con instrumentos precisos para calcularlo. Su vida estaba regulada por los ritmos naturales del día y de la noche y las horas acompasadas con el sonido de las campanas, mientras que el año era determinado con el alternarse de las fiestas religiosas. El hombre medieval, además, no tenía una idea precisa de dónde se encontraba ni qué tan grande era el mundo que le habitaba. Para muchos, el horizonte visible e imaginable no era otro que el propio poblado, primer escalón de una gran arquitectura cósmica. En la cima, habitante de un cielo altísimo y lejano, estaba Dios. Enciende la antorcha que hoy nos vamos de viaje al pasado y veamos cómo los hombres y mujeres percibían el tiempo y el espacio en la Edad Media. El día y la noche, el avanzar de las estaciones, los periodos de actividades y los de reposo determinaban el ritmo de la vida cotidiana. El tiempo medieval era, de hecho, primero que todo, un tiempo agrícola que transcurría sin prisa, siguiendo los ritmos imperturbables del campo, aunque las jornadas estaban determinadas por las horas de oración, anunciadas con el sonido de las campanas. El tiempo religioso estaba compuesto por periodos de 3 horas. Estos tomaban el nombre de matutino, coincidiendo con nuestra medianoche. Laudos, que correspondía a nuestra 3 de la mañana. Primera para las 6, tercera para las 9, sexta para nuestro mediodía, novena para las 15, vísperas para las 18 y completas para las 21. Pero, ¿cómo se medía el tiempo? Pues en realidad era un privilegio reservado solo a los poderosos, mientras que las masas del pueblo no tenían otros medios que los sonidos de las campanas. El surgimiento del reloj mecánico en Europa entre finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV marcó un cambio decisivo en la manera de entender y organizar el tiempo. Inicialmente instalado en monasterios y torres de ciudades del norte de Italia y el sur de Alemania, este invento funcionaba mediante pesas, un mecanismo de escape que regulaba la energía. En sus primeras versiones no contaba con esferas ni manecillas, sino que señalaba las horas a través de campanadas. Había un esquema típico difundido en la Alta Edad Media y era dividir el tiempo en 6 edades, como si fuera una gran semana cósmica. Creación de Adán, ley de Noé, vocación de Abraham, regalo de David, exilio de Babilonia, advenimiento de Cristo, o también como las 6 edades del hombre: infancia, adolescencia, juventud, edad madura, vejez y decrepitud. En el siglo VI, el monje Dionisio el Pequeño fundó la cronología cristiana a partir de la encarnación de Cristo. Dionisio estableció que Jesús había nacido en el año 753 de la fundación de Roma y en aquel año ubicó el primero de la era cristiana. Desde entonces, el mundo occidental ha dividido la historia en dos periodos: el antes de Cristo y el después de Cristo. Pero era solo el marco. En realidad, la Edad Media no tenía ni cronología unificados. El año empezaba en los distintos países en fechas diferentes, según las tradiciones religiosas lo hicieran empezar en Navidad, en la Pasión, en la Resurrección o en la Anunciación, y en las mismas horas del día sufrían mediciones diferentes según las zonas. El año no iniciaba el 1 de enero como se establecía en el antiguo uso romano, que estaba ligado a una serie de tradiciones que la Iglesia consideraba impías y paganas. Cada religión de Europa tenía el propio. En Roma, por ejemplo, y en otros lugares de Alemania y de Italia, coincidía con la fecha occidental de la Navidad, el 25 de diciembre, que a su vez era una antigua fiesta del solsticio. Y en otros sitios tenían en cambio las fechas del 25 de marzo,
que correspondía a la Anunciación. Hablemos un poco de la concepción del espacio para la mayoría de los hombres del occidente medieval, ya que ellos tenían por horizonte los límites de una selva. Muchos viajaban y se desplazaban por las más distintas necesidades, y entonces el horizonte podía correrse, pero permanecía igualmente limitado. No iba más allá de aquel también espiritualmente representado por la cristiandad. Se admitía que la Tierra fuera redonda e inmóvil en el centro del universo y que todo alrededor rotara en esferas concéntricas. En el centro de la Tierra, que era el centro del universo, estaba Jerusalén. Al oriente, que los mapas medievales ponían en el lugar de nuestro norte, culminaba una montaña donde se encontraba el paraíso terrestre. Las tierras emergidas eran tres: Europa, África y Asia, cada una de ellas identificada con un área religiosa. Europa, por ejemplo, era tierra cristiana llamada a defenderse de las otras dos. Y aunque el mundo del cristianismo era esencialmente la cristiandad europea, un mundo tan cerrado horizontalmente, se abría verticalmente hacia el cielo. Entre el mundo de aquí y el mundo del más allá no existen barreras, solo para cruzar las zanjas. El universo fue concebido como un sistema de esferas concéntricas, la más alta de las cuales, el Empirio, una esfera completamente inmóvil e inmutable, eterna e infinita, era la morada donde Dios, el creador y ordenador de todas las cosas, se encuentra. Así que la próxima vez que revises la hora en tu teléfono o veas tu ubicación exacta en un mapa, recuerda que durante siglos las personas entendían el tiempo por las campanas de una iglesia y el espacio por los caminos que recorrían. En el próximo video exploraremos otras de esas ideas que moldearon la vida en la Edad Media. Suscríbete al canal y no te pierdas más de estas aventuras medievales. Hasta la próxima.